Nos encanta recibir a estas invitadas, Luz María Mesa, ella es actriz y escritora de La Sentencia, y a nuestra querida Sheila Ferrera, que ella es actriz también, que se salió de Diversidad CDMX para acompañarnos en esta mañana también. Ya ven, sí, y contarnos. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Muy contenta. Háblanos de La Sentencia, Luz María. Ay, bueno, Sentencia es un texto que escribí yo hace unos 5 años, muy interesante, porque te plantea la historia de tres abogados, tres sospechosos, un crimen. La vida entre abogados es complicada, pero cuando se habla de triángulos amorosos, pasionales, familiares, pues siempre tiene aristas, no hay manera, siempre tiene aristas. Entonces la manera en que esto presenta una complejidad entre una maestra de maestría en Derecho, mi alumna, que es Sheila, dos abogadas, dos licenciadas, y un tercero que es mi pareja, el licenciado Enrique Camacho, y yo soy Patricia Gil. ¿Qué es lo que pasa cuando están encontrando diferentes anomalías, queriendo defender a una mujer que ha sido golpeada, que está inconsciente en el hospital, que el marido está libre porque tiene un abogado con muchas influencias? Y bien decías tú que la relación entre abogados podría ser complicada y también escabrosa y tenebrosa. Y esta obra tiene esos toques también de suspenso. Es un thriller, ¿no? Es un thriller que no los va a dejar estar tranquilos moverte en el de la asiento. butaca. No los va a dejar. Van a estar conteniendo el aire, total. van a estar totalmente en suspenso, buscando quién de los tres es el culpable, el responsable, o pudiera dictar la sentencia con el otro. ¿Cuál de los tres es la víctima? ¿Cuál de los tres es realmente el que tiene el poder? ¿Quién de los tres es el que está siendo engañado? Uf. De verdad, es una cantidad de vueltas de tuerca que ha dado Rocío Carrillo, que es nuestra directora, que bueno, ahora cuéntales tú un poquito. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir yo? Sí. Tú eres una intensa de la actuación, eres una gran actriz y precisamente amigo. siempre participas en grandes puestas en escena, y esta seguramente no es la excepción. Pues esta no es la excepción. De hecho, estoy muy orgullosa y muy emocionada de participar en este equipo, porque aparte se acaba de ganar el premio de dramaturgia 2017 de los premios APT. Felicidades. Por dramaturga, sí, Luz María, muy padre. Yo la conozco hace tiempo y apenas tuve la fortuna de trabajar con ella, con Rocío Carrillo, que está dirigiendo esta obra, que ya se había presentado antes, pero era otra versión totalmente diferente. Ahora es un thriller, es un estreno en el Foro BLCN, en la calle de Zempoala, número 90, ahí en Ana Narvarte. Como bien lo dice, mi personaje es Claudia, es una alumna, hay una relación, ¿no? Muy maternal, muy cariñosa, de mucho respeto, ¿no? También, y como una necesidad de compensar, ¿no? Muchos vacíos que tenemos adentro. Entonces, aunque usted no sea abogado, aunque usted no entienda nada de derecho, seguramente va a conectar, ¿no? Claro. Con estas cosas que el teatro Oye, siempre Sheila, nos ¿este genera. foro es nuevo? Es un teatro nuevo, sí, es un foro nuevo. Ajá. Tiene 2 espacios, es uno, ¿no? Sí, uno se llama Primera Fila, Fila. que todos están en primera fila, son 50 lugares y todos están en Todos primera están fila, en- todos a 2 están en primera pisos, fila. ajá. Y lo que es también nuestro foro, en donde vamos a estar nosotros, que es el Foro Belecén, que es una sala pequeña, una sala íntima para 72 personas. Días y horarios. Los viernes, a partir de este viernes 25, que tenemos como madrina a la señora Adriana Roel, que es nuestra madrina. Muy bien. Bueno, pues ella está con nosotros, y a partir de este viernes a las 8:30 de la noche en el Foro Belecén, allá en Zempoala 90, ahí los esperamos. Imagínense ustedes. Viernes, sábados y domingos. Nada más viernes, los viernes, nada más los solo viernes. 8:30. ¿Cuánto tiempo? 8:30. ¿Hasta cuándo nos podemos ver? Pues Corta hasta temporada. que el público, como Chente, mientras Muy el bien. público siga aplaudiendo, ahí vamos a estar. Estará largo Así rato. que tenemos que Ahí ir. vamos a Eso estar. está bien. Nada Oigan. más imagínense esto. La justicia es ciega, yo le saqué los ojos. Ay, no. Ay. Oigan, nos gustaría No, también bueno. compartirles que tenemos pases. unos pases para nuestro ensayo general este día jueves a las 2 de la tarde, ahí mismo en el Foro BLCN. Y serían 2 pases dobles. No, serían, ¿qué te parece? 4 pases dobles para el ensayo general con prensa. Va a estar los queridos compañeros de prensa. ¿Jueves a las 2 de la tarde? Jueves a las 2 de la tarde, y 2 ¿Dos? pases dobles para el estreno. El viernes, Estreno. 8:30 de la noche. Uy, Pues si la productora lo de dice, pues, lujo, yo claro. no digo. me van a encontrar. Los esperamos, no se pierdan de verdad esta obra, es espeluznante, no los vamos a dejar dormir, y seguramente al día siguiente van a despertar hablando de la obra. Eso. Sigan las redes sociales de Foro BLCN, BELLESCENE. Eso, qué bárbaro. Gracias. Muy bien.